Buenas noches, YouTube. En este video les voy a platicar acerca de la petrofísica de yacimientos. Esto especialmente dirigido para todos aquellos estudiantes de ingeniería petrolera que quieren saber un poco más acerca de lo que es la petrofísica y cómo la petrofísica afecta en el desarrollo de campos petroleros. Voy a comenzar con un poco de antecedentes de la petrofísica para después proceder con explicar de manera breve lo que son algunas de las propiedades más importantes de la petrofísica. Comienzo con el primer slide, es el siguiente, petrofísica y yacimientos. Hago una pequeña introducción. Debido a que los hidrocarburos líquidos y gaseosos se encuentran entrampados en poros de una matriz rocosa, vamos a subrayar esto porque es importante. Este tipo de estudios son vertebrales, o sea, muy importantes a la hora de determinar localizaciones rentables para la exploración del petróleo. Muchos de ustedes, si están estudiando ingeniería petrolera, ya sabrán la definición de petrofísica. Se define como aquella ciencia que estudia la interacción entre los fluidos y una matriz rocosa, una matriz porosa. Y esto es básicamente lo que dice aquí, ¿no? Cuando estamos hablando de yacimientos, está implícito el contacto entre una matriz rocosa que es porosa y los fluidos que están contenidos dentro de esos poros, que pueden ser agua, aceite o gas, ¿no? Entonces, gracias a la petrofísica se pudo desarrollar una caracterización de yacimientos mucho más acertada, y es por eso que desde sus inicios ha crecido tanto hasta el punto de llegar a casos como estos, que estamos hablando de simulación de yacimientos por computadora, que hacen un modelado de yacimientos mucho más fiel a la realidad, partiendo desde datos como datos de porosidad, saturación de agua, compresibilidad. Tenemos aquí en esta parte lo que son los registros geofísicos. También muchos de ustedes ya habrán sabido algo de registros geofísicos. Y tenemos también de este lado lo que son los núcleos de roca, que son una muestra de literalmente lo que encontramos en los yacimientos. Como tip o como consejo, bueno, no consejo, es como información importante. Los núcleos de roca son los que van a presentar la información más fiel a la realidad, porque aquí sí estás midiendo manualmente y en vivo lo que son las condiciones de yacimiento. Esos de acá son aproximaciones basadas en información de correlación con otros pozos. Así que, digo, era un punto importante nada más que quería señalar. Continúo con un poco de antecedentes. He preparado esta pequeña línea del tiempo sin fechas para aclarar. La petrofísica tiene sus inicios en 1927, según reportan los investigadores Xavi Donaldson en una de sus bibliografías, no recuerdo el nombre. Para empezar, se introducen los registros de pozos. Si no me equivoco, si no me recuerdo, los primeros registros fueron registros eléctricos que fueron implementados por la compañía, la gigante Schlumberger, y que a partir de ese momento los registros estuvieron teniendo mucho más bueno, implementación, ¿no?, en otros pozos, al darse cuenta que entregaban datos que podían aportar a la toma de decisiones. Eventualmente el estudio llegó a ser tan importante que se consideró como una ciencia aparte, ¿no? Se comienzan a obtener resultados cuantitativos. Esto es muy importante porque ya puedes medir. Una vez que tú logras medir cierta variable, entonces ya estás hablando de palabras más fuertes. No nada más estás adivinando qué es lo que hay ahí o qué debe de haber. Y ahora sí estás midiendo con tu tecnología y lo sostienes con evidencias. Entonces se comienzan a obtener resultados cuantitativos de propiedades petrofísicas con base a registros, lo que son los registros que aparecen acá arriba, los eléctricos. Y gracias obviamente a este hombre de acá, Archie, que en este video no les voy a hablar acerca de él, de sus logros, pero pues podemos estar agradecidos con él por desarrollar su famosa ecuación. La petrofísica se vuelve factor importante en la recuperación secundaria y mejorada. Y manera de esquema tenemos esta ecuación de acá, que es una ecuación de
del aceite inicial en sitio, en donde podemos ver que 3 de las 6 variables que hacen aparición ahí son entregadas por el estudio petrofísico. Eso solo para que tengan una idea del alcance que se tiene con la petrofísica. Continuamos empezando con una de las propiedades petrofísicas, quizás la que muchos de ustedes recuerden más, que es la porosidad. Muchos de ustedes ya probablemente han sabido algo de ella durante sus estudios, pero pues vamos a repasarla como quiera. Se define como el cociente, o sea, una relación entre el volumen poroso y el volumen total de cierta cantidad de masa rocosa. Tenemos aquí de manera matemática lo que es la porosidad. Como dice en la definición, es un cociente. Un cociente, recuerden, es una división. Una relación entre el volumen de poros y el volumen total de la matriz rocosa. Esta porosidad se expresa con ese símbolo que se llama Phi. Es un carácter griego. Realmente no sé por qué habrán elegido este carácter, pero bueno, por convención me imagino, así es como se define. Y pues aquí tenemos lo que son, de manera más resumida, lo que son el volumen poroso sobre el volumen total. Y tenemos un esquemita por acá abajo. Aquí tenemos una matriz rocosa. Si pueden observar que está conformada por materia sólida y pequeños agujeros, que son los de color negro, a los que llamamos poros. Aquí los tenemos. Los poros son todos esos pequeños agujeros que pueden servir de contenedor para fluidos. Son los poros. Entonces, ¿cómo se compone una matriz rocosa? Se compone por la roca sólida y los pequeños poros. Y tenemos aquí, a manera de esquema, lo que es el mismo volumen de esta matriz rocosa, pero ya separada ya separada como roca sólida y lo que es el volumen vacío. Tengo que hacer una anotación importante aquí. Una vez que tú realices o que tú quieras encontrar lo que es la porosidad, esta no te va a entregar ninguna dimensión. Se sabe que la porosidad es adimensional. ¿Por qué? Porque matemáticamente es una relación entre el volumen sobre otro volumen. Así que, por ejemplo, si tú tienes centímetros cúbicos aquí y tienes centímetros cúbicos acá abajo, haces la división y los dos se cancelan. Y no tienes unidades al final. Te va a entregar un valor n sin unidades. Sin embargo, ese valor lo puedes representar en porcentajes. Así puedes tener tú una porosidad del 15% o una porosidad del, no sé, idealmente del 40% en ciertas rocas. Pero todo parte de que no tenemos unidades. Ok, continúo hablando un poco más de la porosidad. Tenemos dos tipos de porosidad. Una clasificación es de acuerdo a su origen y la otra es de acuerdo a su comunicación entre poros. Vamos primero a la del origen. En cuanto a la clasificación, a partir del origen tenemos lo que es la primaria y la secundaria. Muchos ya sabrán por sus clases de geología cómo están conformadas los estratos de la corteza terrestre. Aquí se van a recordar un poco el término sedimentación, que pues recuerden que tenemos, ¿no?, una montañita aquí y tenemos acá un lecho marino. Entonces, ¿cómo se generan esos estratos? Pues no es más que la erosión y meteorización de los materiales que están en superficie para que se sedimenten aquí abajo y formen su capita de sedimentos, que con el paso del tiempo, hablamos de millones de años, van a seguir cayendo más pedazos meteorizados de materia y se van a ir enterrando una encima de otra. ¿Ok? Por el simple hecho de estar comprimidas por estratos suprayacentes, esto genera una porosidad, que es la porosidad primaria. La porosidad que se generó al momento de la sedimentación es la primaria.
En contraste con la secundaria, esa porosidad es que se forma por fenómenos posteriores a la sedimentación. Como tenemos aquí una imagen, por ejemplo, en fracturas. Tenemos también la porosidad por dolomitización y por lixiviación, que son procesos que generan porosidad, pero posteriores a la sedimentación, que fue la primaria. Eso es en cuanto al origen. Tenemos también lo que es la comunicación entre poros. Esa comunicación entre poros, pues la podemos dividir en dos importantes, ¿no? Lo que es la absoluta y la efectiva. ¿A qué nos referimos con absoluta? La porosidad absoluta es la porosidad total de la formación rocosa, independientemente si esos poros están conectados entre ellos o no. ¿Ok? Como pueden ver aquí, en color azul hay cierta conexión entre los poros. Quiere decir que los fluidos pueden desplazarse entre los poros. Pero aquí, por ejemplo, en colores oscuros tenemos lo que es porosidad que no está interconectada con otros poros. Ese volumen que está dentro de esos poros que no están interconectados es fluido que nunca se va a mover de ahí. Hagamos lo que hagamos, es fluido encerrado, nunca se va a mover de ahí. Y la comunicación, y la porosidad absoluta mide en total todo el volumen de fluidos o todo el volumen de espacio vacío, tanto los poros interconectados como los poros aislados. En contraste con la efectiva, que solamente mide la porosidad de los poros que están interconectados. Quiere decir que esta realmente es la que nos sirve. Porque de los poros interconectados son los poros en los que va a existir un flujo de fluido. O sea, aceite o gas o agua que podemos producir. ¿Bien? Ok, recuerden, está la sección de comentarios por si quieren hacer si quieren señalar algo o hacer alguna pregunta, están libres de hacerlo, continúo, espero no tengan muchas dudas en esto, considero que es muy sencillo de entender. Continúo con la siguiente propiedad física, petrofísica, que es la permeabilidad. La permeabilidad, como dice aquí, es una característica inherente de la roca. No solamente de la roca, de cualquier material. Que da una idea de la habilidad a dejar fluir un fluido a través de los canales que constituyen el volumen poroso interconectado. Esto ya lo vimos. Recuerden, cuando tenemos poros interconectados, puede existir en ellos un flujo de fluido. Y eso está íntimamente ligado con la permeabilidad. La permeabilidad no es más que la capacidad que un fluido tiene de fluir en una matriz porosa. ¿Ok? ¿Y cómo se expresa la permeabilidad matemáticamente? Con esta ecuación, en donde la Q es el gasto. Ustedes saben lo que es el gasto ya. El gasto es un volumen de fluido que pasa por una sección transversal en cierta cantidad de tiempo. Por ejemplo, barriles por día, centímetros cúbicos por segundo, milímetros cúbicos por hora, digamos. También está en función, ese gasto está en función de lo que es la constante de permeabilidad, que está en Darcy's. Ok, esa es la constante de permeabilidad. Ahí discúlpenme que escriba muy lento, pero es que no estoy acostumbrado a escribir con mouse. También está en función del área por el que está pasando. Ya saben cómo se mide el área, en centímetros cuadrados, metros cuadrados. Tenemos esta mu, que es un carácter griego también. Es la viscosidad del fluido, en este caso, viscosidad del agua, viscosidad del aceite, de lo que sea. Tenemos la longitud, que es la longitud del tramo en el que va a fluir. Y también, para acabar, tenemos esta que está acá, que es la diferencial de presión de un punto a otro. Esta se mide en atmósferas.
Ay, qué feo escribo, en serio, ¿eh? Bueno, y aquí tenemos este pequeño dibujito de aquí para lograr entender mejor cómo bueno, entender de manera gráfica lo que es la permeabilidad. Entonces, tenemos aquí un medio poroso, ¿no? En esta parte de aquí, que es digamos, no sé, lutita o arena, arenisca, no sé. Tenemos un líquido, que en este caso el líquido es agua, ahí se ve. Tenemos un diferencial de presión, tenemos una presión aquí y tenemos una presión diferente acá, ¿verdad? Y estamos conscientes de que el agua tiene su propia viscosidad. Al final, todas estas variables, lo que son la viscosidad del líquido, en este caso el agua, la longitud del tramo que va a recorrer, el área del tramo que va a recorrer, ¿qué falta? Y el diferencial de presión, también tomando en cuenta lo que es la constante de permeabilidad en Darcy, te va a dar al final un gasto. Y eso es lo que es la permeabilidad de manera gráfica y de manera matemática. Existen también diferentes tipos de permeabilidad. No voy a meterme mucho a esto porque me voy a tardar otros 15 minutos y no quiero hacer el video tan largo, pero lo comento de manera rápida. Tenemos tres tipos de permeabilidad. Primera, la absoluta. Dice, es la permeabilidad que se obtiene en un medio poroso cuando es saturado 100% por un solo fluido. Ok, cuando tienes un medio poroso, dígase un cubo de roca, ¿sí? Y el único fluido que está presente en los poros es, digamos, gas. Me refiero a que no hay ni agua, no hay ni aceite ahí, solamente es gas. Entonces puedes hablar de una permeabilidad absoluta del gas. Porque el gas ocupa el 100% del espacio poroso en esta matriz rocosa. Tenemos la permeabilidad efectiva. Dice, es la permeabilidad obtenida cuando en un medio poroso fluyen simultáneamente varias fases. Esta ya es diferente a esta. En la permeabilidad efectiva ya estamos hablando de que están conviviendo dos fases. Por ejemplo, gas y aceite. Estamos hablando de dos fases diferentes ahí, que están conviviendo en el mismo medio poroso. Entonces, como tenemos dos fases en el mismo medio poroso, es imposible que una esté ocupando el 100%. Quizás uno ocupa el 50% y la otra el otro 50%. Quizás uno ocupa el 60% y la otra ocupa el 40%. Aquí hablamos de una permeabilidad efectiva. ¿Y cómo medimos esto? Con la permeabilidad relativa. La permeabilidad relativa es un cociente o es la relación entre la permeabilidad efectiva de un fluido sobre su absoluta. Y tenemos aquí un ejemplo rápido, lo que es una permeabilidad de la relación gas-aceite. Aquí tenemos 0. En este eje vamos a medir lo que es la permeabilidad relativa, en este caso del aceite, y en este del 0 al 100% es la saturación de agua. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, cuando tenemos 0 saturación de agua, o sea aquí, tenemos una permeabilidad relativa de 1. O sea, que es absoluta, 100%. Para que esto dé 1, los dos valores tienen que ser iguales. Aquí tenemos permeabilidad relativa de 1. Conforme aumentamos o conforme se presenta mayor saturación de agua, la permeabilidad relativa de esta fase, que es el aceite, va a comenzar a descender. Y si tenemos, por ejemplo, un 100% aquí arriba, 100% de saturación de agua, ya no vamos a tener aceite. Ya no hay, por lo tanto el aceite no fluye, no es permeable. Muy bien, continuamos. La siguiente propiedad física es la saturación de fluidos, otra muy importante. Les leo, dice, el sistema de poros comunicados puede estar lleno de uno o más fluidos, como ya expliqué anteriormente. El concepto de saturación se refiere a la fracción de volumen poral interconectado que está ocupado por cierto fluido. Me tomé la molestia de hacer este pequeño esquema aquí
en donde pueden apreciarse lo que son estos círculos, son los poros. Y lo que está detrás son las diferentes fases que están presentes en esos poros. Entonces, tenemos en esta fase color azul, que espero que la puedan alcanzar a apreciar, tenemos agua. Ok, ahí tenemos agua. En la de color negro, obviamente tenemos aceite. Y en la de mero arriba, que es color como gris o blanco, tenemos el gas. Entonces, en este cuadrito, si sumamos todas sus saturaciones en porcentajes, nos tiene que dar forzosamente un 100%, obviamente. Tomando en cuenta, digamos, de manera arbitraria, que la saturación de agua ocupa el 45% del volumen total. La saturación de aceite ocupa el 40% del volumen total, que es esta negra. Y la del gas 15%, sumadas las tres, tenemos un 100%. Y ya, es la saturación completa de los fluidos. Ahora, este es un ejemplo para que puedan ustedes ver tres fases. Hay ocasiones en que se presenta nada más agua y aceite, o se presenta nada más aceite y gas, o gas y agua, ¿no? Esto es solamente para que puedan visualizar mejor las tres fases diferentes. Lo que sigue, bueno, este siguiente tema es algo que voy a tratar después. No quiero meterlo ahorita porque ya lleva mucho tiempo el video, ya son 21 minutos y no quiero demorarme más. Esto lo voy a subir en un video posterior. Y pues espero que hayan aprendido un poco más acerca de la petrofísica, que se sientan un poco más confiados de lo que saben. Y pues recuerden que están los comentarios activados por si quieren hacerme alguna sugerencia, si quieren que hable de algún otro tema, o si quieren hacer alguna pregunta, pues usaría todos mis recursos para contestarlas, ¿eh? Muchas gracias, ingenieros, futuros ingenieros petroleros. Y pues esperamos vernos pronto, ya sea aquí por YouTube de nuevo, o si Dios quiere, ahí en campo. Muchas gracias y tengan buena noche.